Vamos a ver, buenos días Ana, encantado de conocerte presencialmente, aunque ya con vosotros he mantenido conversación telemática, por decirlo así. Quiero agradecer Ujú. tu presencia en este foro de la Unidad de Coordinación de Residencias del Área Sanitaria de La Coruña y que también nos están escuchando de otras residencias de toda Galicia. La conversación se va a grabar y luego a posteriores, si tú no tienes ningún inconveniente, se subirá al foro donde tenemos todas las presentaciones. Te Ujú. voy a presentar y ya te dejo, sé que estar justa de tiempo y ya te Sí, dejo un sí. poco con la presentación. Bueno, la doctora Ana Urrutia, que muchos de los oyentes ya te conocerán de sobra, pues es médico geriatra, gerontóloga, doctora en geriatría, creadora de la norma LiberaCare. Ya en este foro hemos tenido pues, otras organizaciones un poco relacionadas con el desatar, por decirlo así, a la Ujú. Fundación María Wolf, a CEOMA, y hoy pues tú nos vas a contar con toda la libertad del mundo pues un poco qué es esto a qué os dedicáis en cuidados dignos, qué es esto de la normativa LiberaCare o lo que tú consideres. No hemos pactado ningún tipo de exposición, simplemente en esta media hora que vamos a poner a tu disposición, pues tú nos cuentas. En el área sanitaria de La Coruña, pues tenemos un objetivo que este año intentemos ser todo el área difícil, somos 76 centros, centros libres de sujeciones, ya tenemos unos cuantos, desde hace un par de años hemos avanzado y en esta línea pues nos gustaría un poco que nos cuentes tú, ya te dejo la palabra a ti, pues lo que hacéis y bueno, lo que tú consideres. O sea, que agradecerte nuevamente tu presencia y tienes a toda la audiencia a tu disposición. Gracias, Ana. Muy bien. Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme de corazón, porque esto es importante extender esta cultura de no sujetar. Y bueno, voy a hacer una presentación que con el poco tiempo del que dispongo, porque esto seguro que si además ya hay organizaciones que están dejando, un segundito que voy a quitar el sonido, porque si no suena todos mis dispositivos. Vale. Em, que están dejando de sujetar, ya saben que es algo complejo, que lleva tiempo y que es difícil de explicar en muy poco tiempo, pero voy a intentar, pido disculpas desde ahora, que he querido meter mucho contenido para que veáis un poco de qué va todo esto, ¿vale? Desde la sensibilización hasta, bueno, pues algunas herramientas que os pueden servir para dejar de sujetar, con lo cual, pues bueno, voy a tener que ir un poquito rápido, pero bueno, como os voy a dejar la presentación y se quedará grabado, pues supongo que podrán mirar, echar para atrás, para adelante y escucharlo, ¿vale? Bueno, comparto la presentación, un segundito. A ver, vamos a ver aquí. Sí, vale, a ver si sube el contenido. Muy bien, lo entiendo que se ve. A ver, Sí, vale, como digo, voy a dejar. Luego dejaré, bueno, unos 5 minutos así para poder hacer preguntas, porque sí o sí he tenido un tema familiar y tengo que salir a -20 y no me gusta ir con el coche a todo correr. Entonces, bueno, pues, pero bueno, espero que podamos hablar un poco de todo. Em, bueno, efectivamente, Liberacare es un modelo de atención centrado en la persona y que a partir de que aprendemos a centrarnos en la persona, las sujeciones ¡pum! Es como si fuera una magia, ¿no? Desaparecen. ¿Por qué? Porque te centras en la persona, ¿vale? Entonces la clave está ahí, ¿vale? Vamos a intentar ver un poquito. ¿De dónde vengo yo? Bueno, somos la Fundación Cuidados Dignos, que en el año 2010 iniciamos a partir de una experiencia personal previa mía. Y de ahí me llevó a pensar en un modelo en el que no se sujetara, que en principio le llamé Liberager, orientado a residencias de personas mayores, pero luego con el tiempo, según fui caminando en el proceso, bueno, pues los feedbacks que me llegaban eran que esto era un problema de todo el país, y lo es un tema cultural y que se produce en todos los ámbitos de cuidado. Por lo tanto, Liberager cambia a Liberacare, adapto ahí la metodología a poder implantarla en cualquier centro asistencial. Da lo mismo que sea un hospital, que sea psiquiatría, discapacidad, salud mental, personas mayores, larga estancia, corta estancia, media estancia. ¿Por qué? Porque a partir de los 4 pilares que trabajamos, bueno, pues todo esto podemos implementarlo conociendo la idiosincrasia del centro, podemos implementarlo en cada uno de los niveles asistenciales. Como he dicho,
Antes esto nace una experiencia personal, lo he dicho muchas veces, seguro que alguien que me ha escuchado alguna vez lo ha oído, una queja, recibo una queja en el centro donde yo trabajaba por el uso de sujeción, porque sí, pues yo usaba sujeciones, siempre he dicho que no me gustaban, es verdad, no me gustaban, no es que no me gusten ahora, es que no me han gustado nunca, pero me veía impotente para hacer las cosas, ¿sí? Bueno, pues decidí usarlas, no mucho, como digo, pero las usaba. Las usaba y entonces esto lo vio un compañero y a partir de ahí nace mi inquietud por retirarlas. Retiro las sujeciones en mi centro, dándome cuenta que es un problema de gestión, no es un problema clínico, no es un problema del paciente, esto es un aviso para navegantes, médicos y enfermeras, es un problema de gestión, por lo tanto, es más es un cambio en los procesos de gestión, más que un problema clínico, y a partir de ahí, pues bueno, diseño un modelo de atención diferente del que hoy en día pues, existe, digamos, en el país, ¿no? Y nace la Fundación Cuidados Dignos y la empezamos a extender a todo tipo de centros asistenciales. En este momento, pues ya son muchos los profesionales que han recibido nuestra formación, muchos los centros que han cambiado su forma de cuidar, y entre esos centros, pues tenemos residencias de personas mayores, hospitales, centros sociosanitarios, hospitales de agudo, hospitales de larga estancia, de media, de corta estancia, discapacidad intelectual y física y atención domiciliaria, que en este momento estamos ya empezando a desarrollarla, y formación a familias. De forma que este paradigma, pues bueno, como digo, es un tema cultural y transversal de todo digamos, de todo el país, y bueno, pues los pilares con los que nosotros trabajamos podemos implementarlos en cualquier nivel asistencial. Me suele gustar sensibilizar respecto a esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dejar de sujetar? ¿No? Bueno, pues realmente hay que entender qué nos ha pasado para llegar hasta aquí y ser un país eh, que en principio, pues, sin problemas, hemos sujetado como si esto fuera algo natural, ¿no? Y hay que darse cuenta de que no lo es. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pues que nos hemos deshumanizado. Es un país que nos hemos centrado mucho a nivel profesional en un modelo muy paternalista. Ahora estamos intentando salir de ahí, pero de ese paternalismo nos cuesta salir porque tanto a los profesionales nos cuesta entender la autonomía, pero también al propio paciente, ¿no? Que entiende que la autonomía es solamente, bueno, yo soy portador de derechos, bueno, también de deberes, ¿no? Entonces, cuando decides por tu vida, pues lo decides asesorado por mí, pero luego cuando las cosas no salen bien, esto no es una queja que digamos, yo recibo y tengo que solucionarte las cosas, ¿no? Es un cambio mucho más completo, un cambio que nos lleva de 0 a 180 grados, una mirada diferente, y eso, pues bueno, pues el país tiene que transitar por ahí, ¿no? Hemos estado muy centrados en la enfermedad, en curar, en la tecnología, y resulta que llega el envejecimiento con sus patologías crónicas y ya curar no es un objetivo muchas veces alcanzable, pero sí la calidad de vida. Y ahí es donde esa mirada tiene que cambiar de 0 a 180 grados, ¿no? Y todo esto, bueno, pues con un modelo que giraba en torno a nosotros, a cambiar a un modelo que gira en torno al paciente, y bueno, pues nos hace que tengamos que cambiar muchas cosas, como digo, que tengamos que pasar de 0 a 180 grados. ¿Por qué? Porque en ese camino nos hemos deshumanizado, hemos generado una tormenta perfecta en la que, sin capacidad para entender la ética, o desde luego con una escasa formación, pues nos vienen conceptos éticos brutales en este momento en el que tenemos que decidir si una sonda nasogástrica es beneficente o no es. Tenemos que decidir si una sujeción es maleficiente o es beneficente, y todo esto, bueno, pues genera una tormenta perfecta que nos ha llevado a indicadores tales como la sujeción, una corriente de deshumanización en la que no veíamos la enfermedad y simplemente decíamos, bueno, este señor se levanta, se va a caer, no vemos la persona, vemos solamente el síntoma y lo vamos a solucionar bueno, pues matando moscas a cañonazos, ¿no? O sea, vamos a sujetar y ya está, y que no se caiga, ya. Pero ¿qué pasa con la persona? ¿Qué pasa? ¿Dónde hemos dejado a la persona? ¿No? ¿Qué es lo que el envejecimiento está pidiendo, ¿no? Esa cronicidad está pidiendo? ¿Dónde está la persona? Yo no me voy a curar, pero quiero tener calidad de vida, ¿no? Y este exponente de sujeciones físicas lo vemos en personas mayores, en salud mental y a nivel transversal en todos los niveles asistenciales de atención. De forma que es injusto que se diga que solo sujetamos en la residencia, sujetamos en todos los niveles asistenciales simplemente porque es cultural, porque no nos hemos parado a pensar que es un sello de país, porque no nos hemos parado a pensar que es una práctica dolorosísima que, como tal, tenemos que solucionar los problemas que acarrea el envejecimiento, la demencia y todos sus trastornos de comportamiento, pero sin tener en nuestro pensamiento la sujeción, simplemente porque es indigna. Y ya está. Nosotros, como cuidadores,
No podemos hacer algo, una práctica que hoy en día yo me atrevo a decir que es maleficente para el paciente simplemente porque le indignifica como persona, ¿no? Y le hemos llamado terapia y no lo es. En tanto en cuanto hace indigno a la persona, no puede ser terapia, ¿vale? Es cultura de cuidado, desgraciadamente, en este país y tenemos que cambiarla. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que cambiarla? Simplemente porque es indigno. Y ya está. Esto es fundamental en otros países. Entonces, interioricemos esto, que nos empiece a doler sujetar, y a partir de ahí, pues veremos cómo, pues además transgrede derechos, no está centrada en la persona, resulta maleficente. Yo he tenido que pelear muchísimo por demostrar que lo maleficente es sujetar, porque cuando hay opciones de cuidado que no sujetan y tienen resultados iguales o mejores que los que sujetan, lógicamente lo maleficente es sujetar, ¿vale? Es cuidar, es calidad de vida, no lo es. Es necesario, no lo es. Es fútil utilizarlo, no lo necesitamos, lo necesitamos nosotros, no lo necesitan nuestros pacientes. Todo eso, no podemos seguir cuidando a las personas así, nos lleva a pensar que debemos dejar de sujetar porque es posible. ¿Cuáles son las ideas fuerza para poder hacerlo? Bueno, pues empezar por saber que esto no es fácil, requiere de un camino, no solamente aplicar alternativas. A mí muchas veces me entrevistan y me dicen, bueno, ¿y qué utilizáis? Camitas bajas, sensores de movimiento. Bueno, como algo que ayuda, como algo que ayuda. Pero lo que realmente hacemos es cambiar la mirada, cambiar el modelo de atención, pasar de 0 a 180 grados, ¿no? Centrarnos en la persona para que no pidamos la sujeción, ¿vale? Utilizamos la sujeción como un indicador porque realmente es el indicador que habla de calidad de vida. Si entramos a una residencia y hay sujeciones, no hay calidad de vida, no es una residencia donde se potencia la autonomía, donde se ha preguntado a las personas, bien sea porque directamente lo pueden decir o porque a través de sus familias lo pueden decir, que bueno, si yo te puedo cuidar con sujeción o sin sujeción y tener los mismos resultados, ¿tú qué elegirías? Siempre elegirían no sujeción. Y si sujetamos es porque esa pregunta no lo hemos hecho. Por lo tanto, no es un centro centrado en la persona. Yo siempre digo que Liberacar es un modelo centrado en la persona sin sujeción, pero que le he puesto ese título cuando realmente no haría falta. Simplemente con decir que es un modelo centrado en la persona, ya digamos que es intrínseco, que es un modelo que no sujeta. Porque solo el modelo que no sujeta es un modelo ACP, o la ACP es un modelo que incluye dentro la no sujeción. Digamos que no existe el modelo ACP que tiene sujeciones, ¿vale? En tercer lugar, todos sabemos que la sujeción física conduce a la química porque las personas no lo toleran bien, entonces metemos psicofármaco o que a veces hacemos desaparecer las sujeciones físicas porque hemos aumentado el psicótropo. Y muchos de esos psicótropos son sujeciones químicas. Y al revés, cuando damos una sujeción química a un psicótropo inadecuadamente y a la noche se va a levantar y desea levantarse y nosotros le obligamos a dormir, se va a levantar, lo va a hacer de una manera mucho más insegura y vamos a acabar finalmente sujetando físicamente. ¿Y los psicótropos, otra idea fuerza, son todos sujeción química? No, no. Algunos son terapia y otros son sujeción química. Esto hay que aprender a distinguirlo, ¿no? Es algo cultural, por lo tanto tenemos que cambiar la mirada y ahí es donde nace todo un proyecto de retirada de sujeciones. Un proyecto que es un tema de equipo, no es un tema de médicos, enfermeras solos, sino de todo el equipo, porque es un cambio cultural, porque es un cambio de procesos, no es básicamente un problema clínico. El paciente está completo. La persona con demencia es así. Molesta a la noche, tiene ese tipo de síntomas porque es natural en su enfermedad eso. E ir en contra de eso es como ir en contra de que en una neumonía haya fiebre la mayor parte de las veces, o de que bueno, pues un niño manifieste muchas enfermedades con bueno, pues problemas dermatológicos, ¿no? Y sarpullidos. La evidencia científica respecto de esto de la sujeción y la no sujeción es importante saber qué es sujeción física y qué es sujeción química, porque esto es fundamental, que podamos saber que algo que sujeta, que nos impide levantarnos, movernos y tocarnos libremente en cualquier parte de nuestro cuerpo, eso es sujeción física y a eso vamos a ir a trabajar, no otro tipo de cosas. Y con la sujeción química, que no hay una definición de consenso internacional, así como sí la hay, que es esta, en la sujeción física, en la química no existe, con lo cual, bueno, pues cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Pero bueno, en principio es un fármaco que ponemos innecesariamente, por razones organizacionales o porque no hemos interpretado bien que las personas con demencia se levantan de la cama y hacen un poco lo que quieren, ¿no? Y intentamos anular ese síntoma. Están en todas partes, las físicas, con una prevalencia de uso, pues bueno, muchas veces escandalosa, eh,
con respecto a otros países en este país, aunque estamos bajando ya en el número, y esto sí que es verdad, pero hablamos de un 10 a un 20%, yo estoy en desacuerdo, porque según el nivel asistencial encontramos hasta 80%. A la persona añosa, mujer, con trastorno de comportamiento, demencia, por supuesto, le sujetamos muchas veces. Si el equipo no sabe resolver esos problemas centrándose en la persona, le sujeta el 90% de las veces. Si nos vamos a ese colectivo, el porcentaje y la prevalencia es altísima. Si diluimos el porcentaje en el global de una organización, de todo un hospital, por ejemplo, pues nos podemos encontrar con un 10 a 20%, pero claro, esto es como hacer trampas al solitario, ¿no? Respecto de la sujeción química, que también está en todas partes, se usa muchísimo en residencias de ancianos, mucho uso de psicótropo, muchas veces quitamos sujeciones físicas porque hemos aumentado el psicótropo, pero en realidad no hemos aprendido a centrarnos en la persona, no hemos aprendido a entender la demencia y a resolver los problemas que trae las personas con demencia sin necesidad de aumentar el psicótropo o sin necesidad de sujetar físicamente. Pero es verdad también que no solamente están las residencias de ancianos, en los domicilios y en cualquier nivel de atención, el psicofármaco está a la orden del día, ¿vale? Esa es nuestra experiencia. Luego también distinguir entre por qué ponemos sujeciones y las indicaciones, perdón, de sujeción física. Las ponemos porque se caen, pero no existen como indicación. O sea, realmente es como si estuviéramos poniendo para el colesterol, para tratar el colesterol, una aspirina, y esto no puede ser. Esto se lo digo a los médicos, o sea, a nivel internacional las indicaciones son estas, que son indicaciones agudas de cuadros psiquiátricos de gente que realmente se va a hacer daño, que no es lo que suele ocurrir en las residencias de ancianos, donde o en los niveles de atención donde atendemos a estas personas, en un hospital o en una planta donde atendemos a personas mayores con demencia, ¿no? O que se han desorientado. Los atamos porque se caen, pero no está en indicación. ¿Qué tenemos que decir los médicos? Que nosotros utilizamos la sujeción si tenemos que utilizarla cuando hay indicación, no porque sea un problema de gestión, porque esto se resuelve cambiando los procesos, ¿vale? Yo no voy a decir que se caiga más y de hecho los estudios hablan de que, bueno, cuando aplicas bien el modelo resulta que o se caen lo mismo o menos que cuando sujetamos a las personas, ¿no? O sea que el debate de la seguridad yo creo que ya lo tenemos superado. Por eso me lleva a decir a mí que si se cae lo mismo o incluso menos, ¿por qué seguimos sujetando? El modelo que sujeta resulta maleficente y tenemos que dejar de hacerlo. En cuanto a las organizaciones en general, el programa de no sujeción y con trastornos de comportamiento en general en todas las organizaciones vemos que mejora el trastorno de comportamiento en la demencia, que las personas que trabajan, tanto los familiares como los profesionales, aceptan muy bien el programa, ¿vale? Y que, bueno, puede haber sus más y sus menos, porque sí que es verdad que hay familiares que lo piden, pero eso hay que trabajarlo para convencer a las familias de lo que es realmente bueno para la persona. Y cuando eso ocurre, las familias colaboran y se encuentran muchísimo más, digamos, en ese ambiente en el que se sienten muy culpables por haber llevado a su familia a la residencia, resulta que esto disminuye, ¿no? ¿En cualquier nivel asistencial lo podemos aplicar? Sí, la respuesta es contundentemente sí. ¿Y qué herramientas utilizaríamos? Bueno, pues una mirada de 0 a 180 grados, utilizar la sujeción como indicador porque es muy, muy, pero que muy indicativo de modelo ACP o no modelo ACP. ¿Hay sujeciones? No hay ACP. ¿No hay sujeciones? Bueno, puede o no haber ACP, eso habrá que valorarlo, ¿vale? Pero desde luego, si hay sujeción, no hay ACP, ¿vale? Trabajar en equipo y luego pasar de un modelo paternalista a un modelo autonomista y de una heteroimposición de la retirada de sujeciones, que a veces hará falta, ¿no? Hará falta que la administración pública diga, bueno, pues vamos a dejar de sujetar, ¿vale? Pero lo potente, digamos, es que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos duelan las sujeciones y no haga falta que nos heteroimpongan el retirarlas, sino nos autoimpongamos el retirarlas, ¿vale? De manera que pasemos de considerarlas terapia a que consideremos terapéutico no sujetar. Así desarrollaríamos la cadena Libera-Care, donde bueno, pues el primer pilar es la autonomía beneficente, que nos da otra mirada respecto desde el punto de vista ético. ¿Qué es autonomía y qué tenemos que aplicar? Que la persona no quiere ser sujetada, ¿vale? Entender desde ahí la sujeción, desde que yo no quiero ser sujetada. Si me has sujetado, para resolver mi problema es porque tú eres deficiente, no yo, ¿vale? Beneficencia, que lo beneficente es no sujetar. No como ocurría antes, que bueno, hace 15 años yo tenía que demostrar que lo beneficente era no sujetar. Es decir, que se entendía que no sujetar era maleficente porque, bueno, pues por alguna razón
se entendía que, no sé, que íbamos a plantear un modelo que no sujeta dejando que la gente se caiga, y eso no es así. Eso no es así. Como veremos en el cuarto pilar, metemos toda la vigilancia para asegurar esa ausencia de las caídas, ¿no? Esa disminución. ¿Cómo interpretamos el principio de no maleficencia? Sujetar es maleficente. Esto es muy potente, porque alguien que cuida no puede hacer algo que es maleficente para el paciente. Esto es básico para quien cuida. Cualquier acto que nosotros hagamos tiene que partir de la no maleficencia y luego todo lo demás, pero es básica la no maleficencia. Y respecto al problema de justicia, al principio de justicia, es un problema de gestión, no es un problema clínico, es un problema de gestión. Cambiemos los procesos. Cuando no dejamos levantarse a la persona, dejémosla levantarse a la noche. Claro, eso nos va a llevar a toda una revolución en el cuidado. Tenemos que cambiar el proceso. La enfermera no está en el puesto de control. La enfermera tiene que ir del puesto de control a la cama del paciente a la noche constantemente, y no está en el puesto de control esperando que alguien con demencia que no sabe tocar el timbre toque el timbre, ¿vale? Luego cambiemos la mirada, ¿no? Todo esto cambia. Hay una jerarquía de principios, bueno, que en principio, como dice Diego Gracia, la ética de mínimos estaría en el principio de no maleficencia, en el de justicia, que es algo básico, y el de calidad de vida estaría relacionado con esa autonomía que hay que empezar a entenderla desde yo no quiero ser sujetado. Y por lo tanto, autonomía beneficente, porque lo maleficente es sujetar, ¿no? Desde ahí, ¿qué dice la demencia? ¿Qué es calidad de vida para la demencia? Que no me sujetes, que quien me cuida tolere mi trastorno de comportamiento, porque yo lo voy a tener. Y como lo voy a tener, o me sujetas o me entiendes. Y eso es lo que hay que hacer, entenderle y centrarse en esa persona. Que mi entorno sea seguro para que yo no me caiga, por lo tanto vigila. ¿eh? Y todo esto disminuirá mi agitación y por lo tanto será calidad de vida para mí, que yo no me voy a curar. No me voy a curar, estoy en un entorno de cronicidad. Y las decisiones para mí, de mi familia, que sean por representación, no porque me sustituyen, sino porque me representan. Y eso, trabajadora social, por favor, vela porque eso sea así, porque mi familia me esté representando y no sustituyendo, diciendo, no, a mi padre átale, cuando yo no quiero que me ate, ¿vale? Este es el enfoque. El segundo pilar habla de entender el comportamiento de las personas que muchas veces, pues bueno, no solamente se comportan de una forma o se levantan porque tengan una demencia, sino por muchas causas, su daño orgánico, su personalidad, su historia de vida y la psicología social que somos nosotros, porque hay mucho ruido en el entorno o yo no estoy sabiendo darle la mano a alguien que me la pide y por eso se levanta, porque como no me la das, me levanto y cuando me levanto soy deficiente y me caigo. Dame la mano y yo no me levantaré. ¿Por qué? Porque estoy cubriendo una necesidad que para mí es fundamental, que es quiero compañía, ¿vale? Entender todo esto. Tercer pilar, entender que es un tema de equipo, ya lo he dicho, que hay que cambiar los procesos. Y en el cuarto pilar, bueno, ya voy rapidito, poco más. La gestión de caso, no sujeción. Es decir, nos sentamos todo el equipo y valoramos este caso desde que lo terapéutico es no sujetar. Por lo tanto, la sujeción no está encima de la mesa. Pensemos en otras cosas, pero no en sujetar. Un enfoque preventivo. Si sabemos que Antonio, cuando no le haces caso, se levanta, vamos a generar un proceso en el que vamos a hacerle caso de manera que esté más tranquilo y así no se levante. Por poner un ejemplo. Y muchos más que hay. Ver capacidades en Antonio. No solamente ver la capacidad que tiene de caerse, sino la capacidad que tiene de caminar. Y poner al fisio a potenciarla y a hacer más seguro ese caminar. De manera que si un día se cae también, la lesión no sea una fractura de cadera, sino que sea un golpe, o no sé, pues bueno, pues que ponga las manos y sepa defenderse, cosa que si sujetamos no va a saber hacerlo, ¿no? Moverse, la cultura de la movilidad, utilizar alternativas, valorar los riesgos, etcétera, ¿no? E interpretar por qué se levanta en ese sumatorio del comportamiento. Y básicamente distinguir entre si está agitado, que es un cuadro y un síndrome médico muy construido, a si está molesto, que las personas con demencia muchas veces están molestas, porque no pueden hablar y no saben decir que no me estás atendiendo bien, que no estás siendo amable conmigo, que yo ahora no me quiero duchar, que no quiero comer, que me siento mal porque aquí hay mucho ruido. Todo eso no lo saben hacer y entonces te pegan un guantazo, te pegan un golpe y dices, está agresivo, está agitado. No, está molesto. Las molestias no se medican. La agitación sí que puede ser, pero para que alguien llegue a una agitación, o sea que médicos, enfermeras, diagnostiquemos bien agitación o malestar, que no es lo mismo, ¿vale? Y esto, llamarle agitación a lo que es malestar, conduce a hipermedicar, conduce a sujeciones químicas, ¿vale? Perdón. Tolerar el comportamiento de la demencia. ¿Se levanta a la noche? Pues sí, se va a levantar, porque la demencia hace lo que le da la gana.
que no entiende nada más que lo suyo. La cobertura de su necesidad, eso que hemos visto en el segundo pilar, ¿no? Cultura de tolerancia a la enfermedad mental en otros niveles asistenciales, sí, tiene su idiosincrasia, su particularidad. Bueno, pues así es mi paciente, igual que un niño, y el pediatra entiende que es como es, ¿vale? Moverse, porque es buenísimo, disminuye incluso el riesgo de caídas, da sensación de libertad, de autonomía y las personas están mucho más tranquilas, mucho menos trastorno de comportamiento. Buen trato, orientado, acordaros en el segundo pilar, sumatorio de psicología social, somos nosotros. Si mi trato es impecable para esa persona, la agitación o el malestar no se produce, perdón, el malestar no se produce y reacciona muchísimo mejor a todo que si yo no lo hago bien. Así que cuidado con esto, ¿vale? Terapias no farmacológicas que favorecen, bueno, pues que estén más tranquilos, que estén más a gusto, muy personalizadas, de manera que el trastorno de comportamiento no se produce tanto y la necesidad o el pensamiento de sujetar también es menor para nosotros. Vigilar. Vigilar, que todo el mundo conozca el documento, que todos sepamos, que toda la organización vigile, no solamente a las auxiliares, aunque sí, básicamente, porque son, bueno, pues es el colectivo en que cuidar, que son las que cuidan, y cuidar y vigilar es consustancial al cuidado, ¿vale? Y luego alternativas a las sujeciones químicas. Veis que lo he dejado para final y como, bueno, como un apéndice. O sea, que es que el modelo es mucho más completo, es, digamos, pues bueno, pues muy grueso, ¿no? De alguna forma, y esto, pues bueno, pues camas que suben y bajan, un taca-taca, un sillón, un airbag para evitar que se rompa cuando se cae, sillones donde pueden estar sentados estirando las piernas de manera que dificulta un poquito la salida y ayuda a que podamos cuidarles, sensores de movimiento, pulseras de fuga, control de fugas, cámaras de vigilancia, todo esto que se puede usar, un cojín para evitar que resbale, por ejemplo, que evitaría un cinturón pélvico o elementos posicionales, ¿vale? Y respecto de la sujeción química, y ya termino, lo mismo, lo mismo. Es importante definir, sobre todo para los clínicos, qué es sujeción química. A mi entender, la sujeción química es esto. Lo digo a mi entender porque no he encontrado a nivel internacional una definición de consenso. O sea, vuelvo a remarcar el hecho de que necesitamos saber qué es sujeción física y qué es sujeción química, porque si no lo decimos bien, aquí cada uno dice un poco lo que quiere y entonces nos confundimos, ¿vale? Sujeción física ya bien establecida por esa definición de consenso y la sujeción química no encontramos a nivel internacional una definición clara. Para mí, yo entiendo que tiene dos componentes, que es una búsqueda previa a la administración del fármaco, perdón, de una terapia menos limitante en los derechos del paciente, más protectora de sus derechos. Es decir, que hagamos acciones preventivas, conozcamos los riesgos, qué le puede pasar a Antonio, cómo es Antonio, para lo cual tenemos que conocer su historia de vida, su personalidad, cómo va a reaccionar ante esta situación, hablar muchísimo con la familia para eso, para conocerlo, para que eso que nos puede conducir a poner un haloperidol no ocurra, ¿vale? Es decir, ser muy preventivos. Sabemos que esto le va a irritar, sabemos que esto le va a generar malestar, sabemos que necesita caminar, bueno, pues seamos preventivos, ¿no? Utilizar terapias no farmacológicas, psicoterapia, etcétera, etcétera. Y además que sea siempre aplicado en búsqueda de la beneficencia del paciente, en el mejor interés del paciente, que proteja su autonomía y no tanto en la necesidad que nosotros tenemos como organización. Y una vez que estas medidas han fracasado y vemos que haciendo esto no responde, entonces podríamos decir que el psicofármaco es terapia. Es decir, ante un síndrome neuropsiquiátrico asociado a la demencia o no, es decir, hemos hecho todas esas medidas preventivas, sí, no ha funcionado, bueno, pues vamos a entender que el psicofármaco es terapia, pero hay que ser sinceros, ¿eh? Nos tiene que doler sujetar y con sinceridad decir, no, no hemos hecho lo suficiente. Una vez que hayamos hecho, y si vemos que no funciona, mejorar el entorno, el ruido, la luz, nuestro trato, las terapias, la prevención, todo eso, y no funciona porque el señor sigue teniendo alucinaciones intolerables, bueno, pues entonces pondremos un psicofármaco, un antipsicótico y diremos, bueno, pues esto es terapia. Todo lo demás es sujeción química. Bueno, y con esto creo que he clavado más o menos 32. Muy bien, pues esto era un poquito, siento haber ido muy rápido, pero bueno, con poco tiempo pues tampoco. Gracias, Ana. Yo creo que te has ceñido al Esto tiempo. sería, pues bueno, si queréis hacerme alguna pregunta o así. Sí, primero, como sé que No te vas... oigo. A ver. No me,
¿No me oyes? Perdón, perdón, sí, sí, ahora, es que había quitado yo el sonido. Vale, digo que como vas mal de tiempo, primero agradecerte la Tengo brevedad y 10 el que haya... minutitos, ¿eh? Sí, 10 minutitos tengo, sí. Vale, perfecto, y el que haya sido concisa. Yo creo que tenemos un problema serio en este país. Yo como médico llevo 34 años ejerciendo y hasta hace 5 años que conocí a otro mundo, con lo cual quiero agradecerte tus esfuerzos durante tantos años en esta pelea que seguramente fue complicada y es complicada. Estamos en otro momento, más allá de la imposición legal que pueda a quien competa decir que hay que acabar con esto. Yo creo que tenemos que cambiar un rol cultural, el interiorizar que lo normal no es sujetar, sino lo contrario, y Ujú. que solo debe ser algo muy, muy puntual. Obviamente hace falta formación de todos los profesionales, hablemos del hospital, hablemos de domicilio, hablemos de residencias, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? Pregunto yo. Bueno, primero, yo creo que, a ver, lo mejor para que tenga éxito es siempre lo que he dicho, ¿no? Intentar cambiar la mirada. Yo sé que es difícil, porque llevamos muchos años mirando de una manera, ¿no? Entonces, donde realmente funciona bien es cuando te autoimpones a hacerlo, porque ya sabemos que va a ser un proceso difícil, ¿no? Entonces, si te lo imponen, el resultado suele ser peor. ¿Por qué? Pues porque es como si a mí me dijera, mira, Ana, tienes que estudiar ruso y a mí no me apetece nada estudiar ruso, ¿no? Y tengo un problema serio con eso. Pues bueno, pues lo estudiaré, porque si no, pues no me queda otra, pero no lo hago a gusto, el resultado no es igual. Cuando yo me convenzo de que realmente es indigno sujetar y que tengo que profundizar en eso, en esa mirada, acabaré diciendo, quiero dejar de sujetar. Quiero dejar de hacerlo, aun con toda la problemática que traiga y toda la revolución que traiga en el centro, ¿no? Esto es muy importante. No ocurre en todos los equipos, pero cuando hacen esa reflexión hay alguien que levanta la mano y dice, tenemos que dejar de hacerlo. Y convence a los demás. Es lo que nosotros llamamos un líder, ¿no? O alguien que, bueno, pues que tiene ese pensamiento y que se compromete con eso. ¿Vale? Porque si no hay compromiso, si no encontramos a esa persona, bueno, lo podemos imponer. Y de hecho, yo creo que llegará un momento que para proteger el derecho de las personas a no ser sujetado habrá que hacerlo. Pero lo mejor es que alguien que se vea comprometido con eso levante la mano y diga, yo me quiero formar en esto y quiero formar a mi equipo. ¿Puede ser un director? Lo mejor. ¿Puede ser un médico? También. ¿Una enfermera? También. Pero puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera que diga, oye, esto tenemos que moverlo y que tenga cierto liderazgo en el equipo, ¿no? Habría que empezar por ahí. Y luego, pues hombre, sí es importante la formación. Hay algunas organizaciones que con poca formación aprenden y cogen las ideas y otras que hay que acompañarlas, ¿no? Pero eso ya depende de cada organización. Y por resumir, hay varias preguntas en el chat, me temo que no vas a tener tiempo para todas ellas. Plantean, pues en situaciones, la resumo así globalmente, personas con problemas como pica severo, que se comen el colchón, las sábanas, plantean el problema de personal de las residencias, si hay que aumentar mucho en este cambio de mirada. Ujú. Alguna persona pues plantea que es la única solución cuando los fármacos no funcionan. A mí hoy me planteaba en unas residencias si es posible la contención cero. Bueno, a lo mejor no tiene que ser el objetivo solo la contención cero o casi cero, en algún momento puntual puede ser, pero lo que no es digno es tener, aunque sea una única persona en una residencia atada, 5 o 10 años. Bien. Intenta este de contestar a estas cuestiones, Sí. por favor. Bueno, respecto del modelo, yo lo que estoy planteando no es un modelo, a ver si es un modelo centrado a la persona y por lo tanto es un modelo que respeta la decisión del paciente de que no le sujeten. Esto responde a la pregunta de si es posible cero, sí, sí lo es. Porque nosotros hemos hecho muchísimas organizaciones ya que son cero. En una residencia, luego ya hay mayores o menores dificultades respecto de esto, ¿eh? ¿Las residencias de ancianos pueden llegar a cero? Sí, es un entorno, voy a decir, no solo posible, sino de los más sencillos para llegar a cero. ¿Cuáles son los entornos más difíciles? Un hospital de agudos, urgencias de agudos, esos son los entornos más difíciles para llegar a cero. Pero aún así, hay ejemplos en este país, cero. UCIs, por ejemplo, que utilizan las sujeciones por otra razón, pero también las utilizan. ¿Hay UCIs cero? Sí, las hay. En este país las hay. Entonces, ¿esto responde a la pregunta si es posible? Sí, sí lo es. A la pregunta de los casos casos concretos, que si pica, que si tal, bueno, esto, cada uno de los casos, como es ACP, hay que analizarlos individualmente desde el modelo de no sujetar. Y desde ahí vamos desgranando cada caso y mi experiencia es
que muy pocos casos hemos dejado de resolverlos, pero muy, muy, muy pocos. Centros de discapacidad también son complicados, pero se resuelven. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que requiere mucho trabajo y entenderlo desde ahí. No puedo hablar de un caso concreto de pica porque no tengo ni el tratamiento, ni tengo la situación de esa persona, ni su historia de vida, ni la familia, cómo reacciona alrededor, porque todo eso necesito para analizar un caso. ¿Que hay que aumentar el personal? No, no hay que aumentar para nada. En ninguno de los niveles asistenciales que nosotros hemos trabajado, que son más de 500, en lo que incluye a residencias, hospitales, centros de discapacidad, centros de psiquiatría, hemos aumentado el personal. En ninguno, en ninguno. ¿Qué hemos hecho? Enseñarles a hacer procesos de cuidado diferentes, a con el mismo recurso, con los mismos recursos, las mismas manos, trabajar de otra forma. Esa es la clave. Ana, yo creo que ha sido clara. Ya para finalizar, no sé si Laura quiere hacer alguna pregunta, pero si no, me imagino que como van a quedar muchas cosas en el tintero, Sí. que el correo vuestro, si alguien quiere contactar, tanto a nivel formativo como a niveles del tipo que sea, de cuestiones, podrán hacerlo. Vimos brevemente el correo, pero me imagino que poniendo en Google o en cualquier navegador cuidados Sí, dignos, pues la gente pueda acceder, ¿no? la página web es cuidadosdignos.org, todo seguido, www.cuidadosdignos.org. Y el correo, fundación@cuidadosdignos.org. En correo donde se puede contestar y que, bueno, pues que me llegará a mí y si tienen alguna duda, pues podemos, por supuesto que podemos contestar. Claro que sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Perfecto. En el chat hay Encantados, además de hacerlo. En el chat hay agradecimientos por la charla. El primer agradecido somos nosotros. Siento la pena de tu premura de tiempo porque nos Sí, gustaría. siento que tener que salir, pero es que me ha salido un tema familiar y tengo que salir, tengo que salir. Seguro que encontramos otros foros o puntos de encuentro y podemos charlar en algo que tú llevas muchos años peleando por ello, pero que nosotros en esta área sanitaria, y seguramente en toda Galicia también, tenemos que saltar esas barreras no visuales que parece que no podemos dar un paso. Dijiste algo que coincido contigo, que lo importante es el capitán del barco, el capitán del equipo, que todo el equipo tiene que estar alineado. Si no, es imposible dar el paso de sujeciones cero. Yo creo que hemos abierto pues, en la mente de muchas personas una posibilidad. Tenemos que seguir trabajando y no te entretengo más. De verdad que muchas gracias y nos vemos pronto. Vosotros. Ana, Muchas gracias por haberme invitado, de verdad. ha Gracias. sido, ha sido un placer conocerte, Ana. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Gracias.